El ejercicio que vamos a realizar es un ejercicio muy completo de poliedros que tiene tres partes. Una primera parte que es hallar las proyecciones del tetraedro, del cual nos dan una serie de datos, y otras dos partes que una de ellas será hallar la intersección de ese tetraedro con un plano dado y la última será hallar la intersección de una recta que atraviesa el tetraedro. Y tendremos que localizar el punto de entrada de la recta y el punto de salida. Bien, comencemos la resolución del ejercicio en el espacio, es decir, tenemos un punto A como el que está ahí dibujado en la parte derecha y una recta R. Y nos dicen que el punto A es un vértice de ese tetraedro que está en la base y que los otros dos puntos de la base están sobre la recta R. Bien, pues si lo que hacemos es hallar, la base será un plano, si lo que hacemos es hallar el plano donde está esa base, pero ese plano ya le tenemos dado porque una recta y un punto definen un plano, por lo tanto ya podríamos dibujar nuestro plano donde va a estar la base. Además sabemos que la altura de esa base será la perpendicular a la recta R por el punto A, así que podríamos trazar la base de nuestro tetraedro, que será un triángulo equilátero. Una vez que conozcamos la base y conocemos por lo tanto el centro de la base, podremos levantar perpendicularmente la altura de ese tetraedro y una vez que tengamos ya levantada nuestra altura, uniendo el vértice con los demás puntos, tendríamos el tetraedro ya completamente definido. Esto que hemos realizado en el espacio es lo que vamos a hacer ahora en nuestro sistema diédrico. Para ello lo primero es hallar el plano donde está contenida la base de mi triángulo equilátero, que es la base del tetraedro. Bien, para ello vamos a hallar el plano que definen el punto A y la recta R. Unimos el punto A con un punto cualquiera de la recta, también lo podríamos hacer trazando una horizontal de ese plano por A, es decir, una paralela R por A, y hallando las trazas de esas dos rectas que son horizontales, hallaríamos las trazas del plano. Bien, por utilizar un método general, pues elegimos un punto de R y ese punto le unimos con nuestro punto A. De esta forma tenemos dos rectas que se cortan en un punto, por lo tanto tendremos el plano definido. Hallamos las trazas de ambas rectas, la traza V, la traza H y la traza V de R. Unimos entre sí y hallamos las trazas del plano, alfa 2 y alfa 1. Una vez que tenemos el plano necesitamos hallar la base de ese tetraedro, que es un triángulo equilátero. Pero para poder dibujar el triángulo equilátero necesito verlo en verdadera magnitud, es decir, tengo que abatir el plano. Así que lo que vamos a realizar a continuación es el abatimiento de ese plano alfa. Ya es conocido el método general, elegimos un punto perpendicular y paralela por el punto y trazamos el arco correspondiente y ahí tendríamos nuestro plano abatido. Si ahora abatimos la horizontal R, que la teníamos antes, nos había dado el problema y era una horizontal del plano, pues la horizontal R la tendremos ahí abatida. Si el punto A que estaba sobre el plano, como estaba en el plano, por lo tanto también resultará abatido, así que a continuación abatimos el punto A y por lo tanto, llevándonos el radio de giro, obtendríamos el punto A abatido. Con esto ya podríamos trazarnos el triángulo equilátero, es decir, el triángulo equilátero tiene uno de sus lados sobre la recta R y el vértice en la punta de esa flecha, que es donde está el punto A. Como sabemos que la distancia de A, esa recta, es la altura de ese triángulo equilátero que hace de base, 2/3 de esa altura tendremos el centro y hallando la circunferencia obtendríamos el triángulo equilátero con los vértices A, B y C. Ahora tendríamos que desabatir ese triángulo, el punto A ya está desabatido y solo tendríamos que desabatir B y C, pero como B y C están sobre la horizontal del plano, que ya la conocemos, solo habría que trazar las perpendiculares a la charnela por los puntos B y C y obtendríamos los puntos B y C desabatidos. Ya tendríamos nuestra proyección horizontal de la base del tetraedro y subiendo los puntos obtendríamos la proyección vertical de la base de ese tetraedro. Si ahora hallamos la altura que va a tener el tetraedro por la construcción que todos conocemos, que es hallar la sección principal del tetraedro, a partir de ese triángulo equilátero que tengo, pues levantamos la sección principal y hallamos la altura del tetraedro, la altura H. Bien, esa altura H va a partir del centro de nuestra base, del punto O. Bien, pues vamos a trazar por afinidad, a desabatir por afinidad ese punto O para hallarle en proyección horizontal. Por lo tanto, si unimos O con B,
la recta fin pasará por B y por O y el punto O' entonces estará en el cruce de la perpendicular con esa recta. Ahí nos encontraríamos con O'. Subimos al plano vertical y hallamos la otra proyección o segunda. Y una vez que tengamos las dos proyecciones, sabemos que la altura es perpendicular a la base de nuestro tetraedro, por lo tanto será una recta perpendicular al plano. En la proyección vertical ya tenemos trazada esa recta perpendicular y haríamos nuestra perpendicular en proyección vertical. Sobre esa perpendicular nos tendríamos que llevar esa altura h, pero como no la podemos llevar directamente, tenemos que calcular dónde está la recta de verdaderas magnitudes. Para ello elegimos un punto cualquiera de esa altura, hallamos la distancia entre esos dos puntos, O y el punto que hemos elegido, y sobre esa recta, que es la recta de verdaderas magnitudes, nos llevamos la longitud h. Me llevo ahí la longitud h, y ese sería el punto donde estaría el vértice de nuestro tetraedro. Le bajamos a proyección horizontal y ahí tendríamos el otro vértice del tetraedro. Unimos las aristas y obtenemos nuestro tetraedro completamente definido con partes vistas y ocultas. Lo mismo en planta. Bien, ya tenemos definido el tetraedro. Ahora nos quedan las dos partes siguientes del ejercicio, es decir, tengo que hacer la sección que me produce sobre ese tetraedro un plano que me lo dan definido por 3 puntos. Vamos a realizar esa parte del ejercicio. Ahí tenemos el tetraedro que nos ha resultado en el apartado anterior y tenemos un plano que está definido por esos 3 puntos que están ahí dados, el D, el E y el F. Un plano definido por 3 puntos es muy sencillo de hallar, uniendo los puntos de 2 en 2, nos dan dos rectas que se cortan en un punto, hallamos las trazas de esas rectas, las unimos entre sí y obtenemos las trazas del plano. Ahí tenemos la traza beta 2, beta 1. Ya tenemos el plano hallado. Bien, ahora queremos hallar la sección. La podríamos hallar mediante una intersección recta-plano. Cada una de las aristas de mi tetraedro es una recta y tengo un plano. O sea, hallando la intersección de ese plano con cada una de las rectas, obtendríamos la sección que produce el plano en el tetraedro. Ahora bien, este es un procedimiento largo y un poco engorroso. Es mucho más sencillo hacer un cambio de plano, colocar ese plano como proyectante, y ya sabemos que un plano proyectante proyecta sobre su traza todos los puntos, por lo tanto también los puntos de intersección con las aristas del tetraedro. Para hallar el plano proyectante ya sabíamos, porque lo hemos aprendido en el cambio de plano, que tenemos que colocar la línea de tierra perpendicular a una de las dos trazas. En nuestro caso lo vamos a hacer respecto a la traza horizontal del plano. Esa es nuestra línea de tierra. Transformamos o cambiamos de plano la traza vertical, es decir, elijo un punto de la traza vertical, el V', segunda, perpendicular a la nueva línea de tierra y me llevo el valor de la cota. Y ahí estaría la traza vertical de mi plano en el nuevo plano vertical que tengo. También tenemos que cambiar el tetraedro, tenemos que hacer un cambio de plano vertical en el tetraedro. Así que por cada uno de sus puntos me elevo hasta la cota que tienen, los uno entre sí, y ya tendríamos nuestro tetraedro cambiado de plano. Ahí tengo los puntos de corte directamente representados porque es un plano proyectante, por lo tanto vemos que corta a 3 aristas. Tengo 3 puntos de corte que los bajamos a la proyección horizontal, les unimos entre sí y obtenemos la sección triangular que produce ese plano. Me subo cada uno de los puntos a su proyección vertical, unimos entre sí y tenemos la proyección vertical de esa sección que produce ese plano beta sobre mi tetraedro. Por último nos quedaría hallar la intersección de esa recta S con el tetraedro que nos han dado. Para ello, como veíamos cuando hacíamos la intersección recta-plano, pasamos un plano proyectante por la recta y hallamos la intersección de ese plano con cada uno de los planos o de las caras que tiene el tetraedro. Ahora bien, sabemos que una recta solo puede pasar por dos caras, entrará por una y saldrá por otra.
Si observamos la figura, en la parte de arriba podríamos dudar por qué caras pasa, pero en la parte de abajo está muy claro, es decir, va a entrar por la cara ADB y va a salir por la cara ACD. Por lo tanto, vamos a hallar la intersección de esa recta S con la cara ADB y con la cara ACD. Con la primera cara no vamos a hallar el plano, sino que vamos a hacer la intersección teniendo en cuenta que el plano está definido por 2 aristas. Me lo dan definido por 3 porque cada cara tiene 3 aristas, pero me basta con 2 para hallar la intersección con la recta. Así que si pasamos un plano proyectante por la recta proyectante vertical por la recta S, corta a la recta DB en ese punto, también corta la recta AD en ese otro punto. Si lo unimos tenemos la recta intersección que cortará la recta S en un punto, que será el punto por donde entra mi recta dentro del tetraedro. Si ahora repetimos el procedimiento para la cara ACD, pues observamos que a AD le cortan el mismo punto que ya hemos hallado y AC pues la corta en ese punto, lo bajamos a ACD, perdón, y ya tendríamos el punto I de salida. Es decir, que nuestra recta, si la representamos ahora con partes vistas y ocultas, sería lo siguiente: llegaría vista hasta la cara del tetraedro, ahí se introduce en el tetraedro, esa parte es oculta y vuelve otra vez a salir. En la proyección vertical, pues la vemos oculta antes de que llegue al punto I porque el tetraedro está por delante de esa cara está por detrás del tetraedro, mejor dicho, la cara por donde entra. Entonces el tetraedro me está ocultando parte de la recta, es decir, la parte no vista sería la que va del punto I al J, pero como el tetraedro está girado, me está tapando otra parte de la recta que también la representaré con línea discontinua. Y con esto pues quedaría rematado nuestro ejercicio en el que hemos hallado un tetraedro, la intersección de ese tetraedro con un plano dado y con una recta dada.